El fin de la secta de Nicolás. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, escribió: entonces será revelado ese impío sin ley, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor, la manifestación de su venida. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Nueva Biblia de los Hispanos. ¿Quién es ese impío a quien el Señor Jesucristo matará y destruirá? En este canal ya hemos demostrado que ese impío no es un hombre, sino un grupo de hombres. Es una secta, la secta de Nicolás, que Jesucristo odia. El nombre Nicolás se lo dio Jesucristo a esta secta. En el nombre Nicolás está la clave para entender a quién se refiere Jesucristo. Nicolás es un nombre griego compuesto de dos palabras griegas: Nike, que significa conquistador, vencedor, y la otra palabra es Laos, que significa pueblo, gente. De modo que Nicolás se puede traducir conquistador del pueblo, vencedor de la gente. Así es, líderes, maestros de la congregación cristiana han engañado al rebaño con sus falsas doctrinas. Dicho de otra manera, a los miembros de la congregación cristiana los han arrastrado para que sean seguidores de sus doctrinas. Es por esta razón que Jesucristo los odia. Están enseñando mentiras, doctrinas que Él y sus apóstoles nunca enseñaron. Ahora, leamos la carta que Jesucristo envió a la congregación cristiana de la ciudad de Éfeso. Nos ayudará a entender lo que enseñaba la secta de Nicolás, los Nicolaitas. En el Apocalipsis o Revelación, capítulo 2, versículo 1 en adelante, leeremos: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, falsos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete.
y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Nueva Biblia de los Hispanos. Jesucristo también escribió una carta a la congregación cristiana de la ciudad de Pérgamo. En esta congregación había los seguidores de la doctrina de Balaán. En esta carta, Jesucristo usa el nombre Balaán, que es un nombre hebreo, compuesto de dos palabras hebreas que se pueden traducir devorador de la gente, del pueblo. Balaán tiene un significado semejante al de Nicolás. Leamos la carta. Apocalipsis o Revelación, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Nueva Biblia de los Hispanos. Las doctrinas de Balaán y las doctrinas de Nicolás están inspiradas por Satanás. Estas doctrinas envuelven la idolatría, la inmoralidad sexual, la violencia, el engaño religioso. No es difícil deducir esto al leer las cartas de Jesucristo a las congregaciones de Éfeso y Pérgamo que hemos leído ya. Pero el apóstol Pablo, al dar una seria advertencia a los líderes, los superintendentes de la congregación de Éfeso, dio las mismas ideas.
es Satanás y sus demonios los que están detrás de todos estos apóstatas. Leamos lo que se escribió en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, supervisores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por más de 1900 años, las doctrinas de Nicolás y Balaán han sobrevivido. Con la operación de Satanás, sus demonios y el apoyo de los gobiernos políticos del mundo. Veamos su historia. La secta de Nicolás. Esta es su historia. El apóstol Pablo, en el año 50 era común, escribiendo a la congregación cristiana de la ciudad de Tesalónica, hace un resumen de la actividad de los nicolaitas a través de los siglos. Leamos, segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante. En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás. Llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso, Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. Traducción: Dios habla hoy. Más de 10 años después, en el año 64 era común, Pablo escribe una segunda carta a Timoteo, que estaba en Éfeso, y da nombres de los que se han desviado de la verdad y de lo que enseñaban. Himeneo y Fileto eran miembros de la secta de Nicolás. Leamos lo que Pablo escribió a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 16 en adelante. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra, conversación, se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Nueva Biblia de los Hispanos. Pero el engaño, el error, se extendía también
en la congregación cristiana de Corinto. Veamos qué dice Pablo en su primera carta a los Corintios, en el año 55, era común. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante, dice: ahora bien, si se predica que Cristo, el Mesías, ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, han muerto en Cristo, están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos, de todos los hombres, los más dignos de lástima. Es fácil darse cuenta, por lo que hemos leído hasta aquí, que habían cristianos que eran llevados por cualquier viento de enseñanza falsa, y que habían maestros que enseñaban mentiras en la congregación cristiana en el primer siglo. Para fines del primer siglo, la situación había empeorado. Surgieron doctrinas que distorsionaban la persona de Jesucristo y lo que había enseñado. Veamos el registro histórico. Es el apóstol Juan quien denuncia a estos engañadores y sus doctrinas en su primera carta a fines del primer siglo, en el año 90 al 100 era común. Estos falsos maestros cristianos estaban distorsionando la persona de Jesucristo. Enseñaban que Jesucristo no era humano, que era Dios hecho carne. Además enseñaban que no hay pecado, sino errores. Veamos lo que escribió Juan en este sentido. Primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Pero si dice que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes ya sabían que este espíritu tenía que venir, y yo quiero decirles que ya ha llegado al mundo. Hijitos míos, ustedes son de Dios y ya han vencido a esos falsos profetas, pues Él permanece unido a ustedes y es más poderoso que su enemigo.
ellos son unos pecadores, y los demás pecadores de este mundo les hacen caso, porque hablan de las mismas cosas. Pero nosotros pertenecemos a Dios y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. El que es de Dios nos hace caso, pero el que no es de Dios nos ignora. Biblia de lenguaje sencillo. Jesucristo a estos maestros falsos los llama la secta de Nicolás, pero los historiadores modernos los llaman gnósticos, porque decían tener un conocimiento especial. El nombre gnóstico fue acuñado por primera vez en el siglo XVII por Henry More en un comentario sobre las 7 cartas del libro del Apocalipsis, donde More usa el término gnosticismo para describir la herejía en Tiatira. Comentario tomado de la Wikipedia. También el apóstol Juan atacó la doctrina de que no tenemos pecado. En otras palabras, que no heredamos el pecado de nuestros padres y por lo tanto no hay pecado, sino errores que se pueden corregir con el conocimiento. Leamos lo que dijo Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Nueva Traducción Viviente.
Es obvio que la secta de Nicolás estaba engañando a cristianos ingenuos e incautos en el primer siglo. Para el siglo IV de nuestra era, año 325 era común, la situación llegó a un punto crítico. La secta de Nicolás consiguió el poder sobre la mayoría de los miembros de la congregación cristiana cuando obtuvo el apoyo político del emperador de Roma. Constantino, el emperador de Roma, se hizo simpatizante del cristianismo y dio apoyo político a la secta de Nicolás y sus doctrinas. Todo disidente tenía que ser expulsado del imperio y sus bienes confiscados y sus familias perseguidas. Es en este momento que vemos cumplidas con toda claridad lo que Pablo predijo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. Versículo 9 dice: ese malvado vendrá con la ayuda de Satanás, llegará con mucho poder. En la ilustración vemos a Constantino, el emperador, rodeado de todos los líderes de las congregaciones cristianas. Con el apoyo estatal del imperio se consolidó la doctrina de que Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino que era Dios. Además, ese año, los líderes de la congregación cristiana tendrían la autoridad de determinar lo que es la verdad en materia de religión. El emperador romano Constantino se consideraba la autoridad suprema en materia de religión en la congregación cristiana. Él era el gran sumo sacerdote o sumo pontífice, como lo habían sido los emperadores durante el dominio del paganismo. Constantino asumió la autoridad de arreglar desavenencias, decidir las cuestiones de disciplina eclesiástica, convocar concilios y nombrar los principales dignatarios de la Iglesia. Constantino no se había bautizado y sin embargo era la autoridad suprema en la congregación de los cristianos. Lo que dice el escritor Freeman de que la Iglesia conquistó al Estado es un gran error. Más bien, la adopción del cristianismo como la religión oficial del imperio fue la conquista que el Estado hizo de la Iglesia. Se debilitó todas las fuerzas morales de la congregación de los cristianos. La servidumbre al Estado, en que entró desde tan temprana época, inició los grandes males de las 12 centurias siguientes. Entraron la superstición, la compra de empleos, las controversias furiosas respecto a futilidades teológicas, la disolución moral del clero y la ignorancia de las masas. Cita tomada del libro Historia compendiada de la Iglesia Cristiana, página 49 al 50, por Juan Fletcher Hurt. Para el siglo XXI, son pocos los gobiernos del mundo que tienen a una denominación cristiana como religión oficial del Estado.
La gran mayoría se han declarado laicos, sin religión. Sin embargo, muchos gobiernos dan reconocimiento y apoyo político a las denominaciones cristianas en el mundo. Esta situación permite que disfruten de privilegios especiales en sus países. En el siglo XXI, la secta de Nicolás sigue viva. Nuevos actores han surgido con sus doctrinas, como la teología liberal. La teología de la liberación, la teología de la prosperidad. Todos estos maestros del cristianismo han distorsionado de una u otra forma la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. La decadencia creciente del cristianismo en el mundo se debe a las doctrinas de la secta de Nicolás que Jesucristo aborrece. El apóstol lo explica así: por eso Dios permite que una influencia engañosa los confunda para que crean la mentira, a fin de que todos ellos sean juzgados porque no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 al 12, en la traducción Nuevo Mundo 2019. Por casi 16 siglos, esta situación ha permanecido. La secta de Nicolás, el clero de las diferentes denominaciones cristianas, ha engañado y ha controlado a la congregación de los cristianos del mundo con sus doctrinas, con señales y milagros falsos, con el apoyo de los políticos de este mundo. Pero el apóstol Pablo también profetizó que estos líderes religiosos cristianos serán eliminados, destruidos durante la manifestación de la presencia del Señor Jesucristo. Examinemos con cuidado lo que Pablo escribió en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. En las imágenes vemos la secta de Nicolás del siglo XXI, el clero. Ahora leamos lo que Pablo escribió sobre el fin de la secta de Nicolás. En la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 10, dice: es cierto que ya está actuando el misterio de este desafío, pero solo será un misterio hasta que desaparezca el que ahora mismo está actuando como restricción. Entonces será revelado el hombre que desafía la ley, a quien el Señor Jesús eliminará con el espíritu de su boca y destruirá por medio de la manifestación de su presencia. Pero la presencia del hombre que desafía la ley
se debe a la actividad de Satanás, con todo tipo de obras poderosas y con cosas impresionantes y milagros falsos, con todo tipo de engaño injusto dirigidos a los que van rumbo a la destrucción, como pago por no aceptar el amor de la verdad para ser salvados. Por muchos siglos fue un misterio la identificación de la secta de Nicolás, pero ahora entendemos que son los líderes religiosos que engañan a cristianos ingenuos e incautos. Pero el Señor Jesucristo los eliminará, los destruirá durante la manifestación de su presencia. En este pasaje la palabra presencia en griego es parusía. En el primer siglo, parusía era la visita del emperador de Roma o de un alto funcionario gubernamental a cierto lugar. De modo que cuando se habla de la parusía del Señor Jesucristo, se refiere a su regreso con poder y gran gloria, con sus ángeles. Pero el pasaje que escribió el apóstol Pablo dice la manifestación de su presencia. La palabra griega para manifestación es epifanía. De modo que la expresión la manifestación de su presencia se refiere al principio de su regreso. Así que es correcto esperar que lo primero que Jesucristo eliminará cuando regrese en la gloria de su Padre será la secta de Nicolás, el clero de las diferentes denominaciones cristianas. Este material ha sido preparado por Cristianos SC. Suscríbase en YouTube. Búsquenos en Facebook. Solicite su admisión al grupo. Comparta este video con sus amigos y parientes.